Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva inmersión en las profundidades del misterio y el horror. En esta ocasión, Hoy nos adentramos en un caso que heló la sangre de Estados Unidos en 1998. el asesinato de Matthew Shepard, Exacto, Matthew Shepard, un joven estudiante abiertamente gay. de Laramie, Wyoming. Se convirtió en un hombre que resonaría en la historia, pero antes de llegar a la tragedia, ¿te has preguntado alguna vez qué factores convergen para que un crimen se convierta en un símbolo? Es una pregunta interesante. En el caso de Matthew, creo que la brutalidad del ataque, el contexto social de la época Ajá. y la forma en que su muerte galvanizó al movimiento por los derechos LGBTQ+, fueron elementos clave. Tienes razón, es como si la tragedia de Matthew se convirtiera en un punto de inflexión, un antes y un después, en la lucha por la igualdad. Totalmente. Pero para entender la magnitud de este caso, primero debemos adentrarnos en los detalles de esa fatídica noche. Bienvenidos a Crimen Mortal. Del 6 de octubre de 1998. Esa noche, Matthew se reunió con amigos para planear la semana de concientización LGBTQ+, en la Universidad de Wyoming. Imaginen la escena. Un grupo de jóvenes llenos de energía e ideales planeando un evento para promover la tolerancia y la aceptación. Sí. Sin embargo, al terminar la reunión, un escalofriante detalle nos anticipa la tragedia que se avecina. Matthew no pudo convencer a ninguno de sus amigos para que lo acompañara a tomar una cerveza. Es un detalle perturbador, ¿no crees? Ah. Como si el destino lo estuviera aislando, preparándolo para el encuentro con sus verdugos. Es una imagen que nos hiela la sangre. Matthew, solo en un bar, en una época en la que ser abiertamente gay, en un lugar como Laramie, Wyoming, podía ser peligroso. Sí. Y ahí en el Fireside Lounge se encontró con dos hombres que cambiarían su destino para siempre. Russell Henderson y Aaron McKinney. Dos obreros de la construcción que según los informes vieron en Matthew de baja estatura y complexión delgada, un blanco fácil. Lo que McKinney y Henderson no sabían es que su encuentro con Matthew desataría una ola de indignación que llegaría mucho más allá de las fronteras de Wyoming. Es cierto. Lo que sucedió en el Fireside Lounge es crucial para entender la brutalidad que se desencadenaría después. Sí. McKinney confesó a la policía que él y Henderson planearon fingir ser gays para ganarse la confianza de Matthew. ¿Te imaginas la perversidad de ese plan? Utilizar la propia identidad de la víctima como un arma para engañarla y atraerla a una trampa mortal. Es una muestra del odio y la intolerancia que marcaron este crimen. Exacto. McKinney y Henderson, según investigación, se acercaron a Matthew en el bar, le hicieron creer que compartían su orientación sexual y lo invitaron a subir a la camioneta de McKinney con la excusa de robarlo. Un plan macabro que revela la premeditación y la hazaña que marcarían este crimen. Y así Matthew, confiado, se subió a la camioneta con los hombres que se convertirían en sus asesinos. Fuera del bar, la historia se torna aún más oscura. McKinney y Henderson llevaron a Matthew a un camino desierto en las afueras de Laramie. Imaginen la escena. Un camino solitario bajo la inmensidad del cielo de Wyoming y la creciente sensación de miedo que Matthew debió experimentar al darse cuenta de que algo andaba mal. Es un momento crucial en la historia, ¿verdad? Sí. Ese instante en el que Matthew comprende que está en peligro. Que la amabilidad de esos hombres era una fachada, una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Exacto. Y es en ese lugar desolado bajo la fría noche de Wyoming donde la brutalidad se desató. Matthew fue golpeado con una pistola Magnum 1357, no una, sino entre 19 y 21 veces, según el informe forense. La violencia del ataque es escalofriante. Es difícil comprender cómo alguien puede infligir tanto daño a otro ser humano. Lo dejaron ensangrentado, atado a una cerca con una cuerda, abandonado a su suerte en la fría noche de Wyoming. La imagen de Matthew atado a esa cerca se ha convertido en un símbolo del horror que puede generar la intolerancia, un joven lleno de vida, reducido a un objeto de odio. Y lo que hace que esta historia sea aún más aterradora es que Matthew no murió inmediatamente. Permaneció consciente atado a esa cerca durante 18 largas horas. 18 horas de sufrimiento inimaginable, expuesto a los elementos a la intemperie, con el dolor de sus heridas y el miedo carcomiendo su alma. Es casi insoportable imaginar lo que Matthew debió pasar durante esas horas. La soledad, el dolor, el miedo a lo desconocido. Finalmente fue encontrado por un ciclista que al principio lo confundió con un espantapájaros. Imaginen la escena. La sorpresa, el horror, al descubrir que esa figura inmóvil era un joven agonizante.
Un joven que aún respiraba, pero que estaba irreconocible, cubierto de sangre, con el cuerpo entumecido por el frío y con heridas tan graves que ni siquiera los médicos pudieron salvarlo. Las autoridades llegaron al lugar y Matthew fue trasladado a un hospital en Fort Collins, Colorado. La noticia del ataque se extendió rápidamente, generando conmoción e indignación en todo el país. Sus padres Judy y Dennis Shepard acudieron de inmediato desde Arabia Saudita, donde Dennis trabajaba. Imagínense la angustia de esos padres viajando miles de kilómetros para encontrarse con su hijo en un estado crítico, luchando por su vida. Lo encontraron en coma, conectado a máquinas que lo mantenían con vida, pero sin posibilidad de recuperación. Sus padres, enfrentados a la imagen de su hijo destrozado, tuvieron que tomar la desgarradora decisión de desconectarlo del soporte vital 5 días después del ataque. 5 días de angustia, de esperanza, menguante de impotencia ante la barbarie que le arrebató la vida a su hijo. La muerte de Matthew conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el odio que lo motivó el hecho de que fuera atacado por su orientación sexual, de que lo dejaran morir atado a una cerca como si fuera un animal, despertó la indignación y la necesidad de justicia. Y es aquí donde el caso de Matthew Shepard trasciende las fronteras de un simple crimen. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha contra la homofobia, un llamado a la conciencia sobre la discriminación que sufren las personas LGBTQ+. Y ahora que hemos explorado los detalles de esa terrible noche, la pregunta que surge es: ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Qué llevó a McKinney y Henderson a cometer un acto tan brutal? Para responder a esa pregunta debemos adentrarnos en la mente de los asesinos, en las motivaciones que se esconden detrás de un crimen de odio. Y eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestra inmersión, en este caso que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos LGBTQ+. Retomando la pregunta que dejaste al aire, creo que para comprender las motivaciones detrás de este crimen, es fundamental analizar el contexto social en el que se desarrolló en 1998. La homofobia estaba mucho más arraigada en la sociedad estadounidense. Sí, aunque se habían logrado algunos avances en la lucha por los derechos del LGBTQ+, la homosexualidad seguía siendo un tema tabú en muchos sectores de la sociedad. Exactamente, y Wyoming en particular era un estado con una cultura muy conservadora, donde la religión y los valores tradicionales tenían un gran peso. ¿Crees que ese ambiente de intolerancia pudo haber influido en la decisión de McKinney y Henderson de atacar a Matthew? Sin duda es importante recordar que los crímenes de odio no ocurren en el vacío, son el resultado de un caldo de cultivo de prejuicios, discriminación y deshumanización. En ese sentido, el caso de Matthew Shepard nos invita a reflexionar sobre cómo la intolerancia puede llevar a actos de violencia extrema. Absolutamente, y también nos recuerda la importancia de combatir la discriminación en todas sus formas, no solo la homofobia, sino también el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier otra forma de prejuicio que atente contra la dignidad humana. La investigación del caso liderada por el sheriff O'Malley se centró en determinar el móvil del crimen. McKinney y Henderson, arrestados poco después del ataque, intentaron en un principio presentar el caso como un robo que salió mal. Sin embargo, desde el principio surgieron dudas sobre esa versión. La brutalidad del ataque, la forma en que Matthew fue abandonado a su suerte, todo apuntaba a que había algo más detrás de ese crimen. Y esas dudas se confirmaron cuando McKinney confesó a la policía que él y Henderson habían atacado a Matthew por ser gay. Incluso se jactó de haberlo golpeado con su arma, utilizando un lenguaje despectivo y homofóbico. Esa confesión fue un punto de inflexión en la investigación, dejó en claro que la homofobia era el motor de este crimen atroz. El juicio de McKinney y Henderson se convirtió en un evento mediático con la atención del país y del mundo puesta en Laramie. La defensa intentó utilizar la estrategia del pánico gay, argumentando que Matthew había provocado la ira de McKinney al tocarlo. Esa estrategia legal, que por desgracia se ha utilizado en otros casos similares, busca justificar la violencia homofóbica, argumentando que el agresor reaccionó de forma irracional ante un supuesto avance sexual por parte de la víctima. Es una estrategia que perpetúa estereotipos dañinos y que en última instancia culpa a la víctima por la violencia que ha sufrido. Exacto. Y afortunadamente en el caso de Matthew Shepard, el juez rechazó este argumento, considerándolo un intento de justificar la violencia con base en prejuicios. El juicio culminó con la condena de McKinney y Henderson a cadena perpetua por secuestro y asesinato, una condena que, si bien no podía devolverle la vida a Matthew, enviaba un mensaje claro: la homofobia no sería tolerada y los crímenes de odio serían castigados con severidad. Sin embargo, a pesar de la condena, el caso de Matthew Shepard generó un intenso debate sobre la necesidad de leyes más estrictas contra los crímenes de odio. En ese momento, Wyoming no contaba con una ley específica que tipificara los crímenes de odio. Y esa falta de legislación específica se reflejó en la dificultad que tuvo la fiscalía para demostrar que el crimen de McKinney y Henderson estaba motivado por el odio hacia la orientación sexual de Matthew.
Exacto. Y ese vacío legal fue una de las razones por las que la familia de Matthew Shepard, junto con otras organizaciones de derechos humanos, emprendió una lucha incansable para la aprobación de leyes más justas y que protegieran a las personas LGBTQ+ de la discriminación y la violencia. Y esa lucha finalmente dio sus frutos en 2009, con la aprobación de la Ley de Prevención de Crímenes de Odio, Matthew Shepard y James Byrd Jr., una ley federal que amplía la protección contra los crímenes de odio, incluyendo la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad. Esa ley, que lleva el nombre de Matthew Shepard y de James Byrd Jr., un afroamericano asesinado en Texas en 1998 por supremacistas blancos, es un testimonio del poder del activismo y de la importancia de la memoria histórica. El legado de Matthew Shepard nos recuerda que la lucha por la justicia social requiere de un esfuerzo constante y que la memoria de las víctimas de la intolerancia debe servirnos de inspiración para construir un mundo más justo y compasivo. Y hablando de memoria histórica, es fundamental destacar el papel de la familia de Matthew, en especial de su madre Judy Shepard, en la lucha por los derechos LGBTQ+. Judy Shepard se convirtió en una figura emblemática del movimiento por la igualdad, transformó su dolor en acción recorriendo el país y el mundo para compartir la historia de su hijo y abogar por leyes más justas. Su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, en el que abogó por la aprobación de una ley contra los crímenes de odio, es uno de los momentos más conmovedores de la historia del movimiento LGBTQ+, en sus propias palabras. No volveré a sentir su risa, a ver su maravilloso abrazo, ni a escuchar sus historias. Unas palabras que reflejan el profundo dolor de una madre que perdió a su hijo por la intolerancia y que al mismo tiempo revelan su determinación de luchar para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo. Shepard ha dedicado su vida a honrar la memoria de su hijo, luchando por un mundo donde la orientación sexual y la identidad de género no sean motivo de discriminación ni violencia. Su trabajo, junto con el de miles de activistas, ha contribuido a que la sociedad estadounidense sea más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Y a pesar de los avances logrados, la historia de Matthew Shepard nos recuerda que la lucha por la igualdad aún no ha terminado, la homofobia sigue presente en nuestra sociedad y los crímenes de odio siguen ocurriendo. Es cierto, y por eso es tan importante seguir hablando de este caso, seguir recordando a Matthew Shepard y a todas las víctimas de la intolerancia. Su memoria debe impulsarnos a construir un mundo donde la diversidad sea celebrada y donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Y hablando de la necesidad de seguir hablando de este caso, me parece interesante explorar las diferentes perspectivas que surgieron en Laramie tras el asesinato de Matthew Shepard. Me parece una excelente idea. A veces los casos que generan un gran impacto mediático tienden a simplificarse, a reducirse a una sola narrativa, pero la realidad es mucho más compleja. Exacto. Y el caso de Matthew Shepard no es una excepción. Laramie, el escenario de este crimen, se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la homofobia, la intolerancia, la justicia. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, es importante escuchar las voces de los residentes de Laramie, de las personas que vivieron de cerca esta tragedia. ¿Qué nos dicen esas voces sobre el impacto del caso en la comunidad? ¿Cómo se percibía la homosexualidad en Laramie antes y después del asesinato de Matthew? Para responder a esas preguntas debemos sumergirnos en las historias de quienes vivieron esa época, en las tensiones y las contradicciones que marcaron la vida en Laramie en los años posteriores al crimen. Es como si estuviéramos abriendo una nueva capa de la historia. Una capa que nos permitirá comprender mejor la complejidad del caso y sus repercusiones a largo plazo. Exactamente. Y esa exploración nos llevará a descubrir historias de dolor, de resistencia a cambio y sobre todo de la importancia de la empatía y el diálogo para construir un futuro más justo. Y esa será la tarea que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión en el caso de Matthew Shepard. Retomando nuestra conversación, me gustaría explorar cómo reaccionó la comunidad de Laramie después de la tragedia. ¿Cómo fue la vida para las personas LGBTQ+ en un lugar donde un crimen tan brutal había ocurrido? Es una pregunta crucial. Después del asesinato de Matthew, Laramie se convirtió en el centro de atención mediática. Muchos medios de comunicación retrataron a la ciudad como un lugar intolerante y peligroso para las personas LGBTQ+. Sin embargo, esa imagen no capturaba la complejidad de la realidad. ¿A qué te refieres con complejidad? Me refiero a que, como en cualquier comunidad en Laramie, había una diversidad de opiniones y experiencias. Si bien es cierto que existían prejuicios y discriminación hacia las personas LGBTQ+, también había personas que abogaban por la tolerancia y la inclusión. Y después del asesinato de Matthew, muchos de esos habitantes se unieron para luchar por un cambio. Es decir, que la tragedia, en cierto modo, impulsó un movimiento por los derechos LGBTQ+ en Laramie. Exactamente. El caso de Matthew Shepard se convirtió en un catalizador para la acción. Las personas se dieron cuenta de que
que no podían quedarse calladas frente a la intolerancia, comenzaron a organizarse a crear espacios de apoyo y visibilidad para la comunidad LGBTQ+. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas iniciativas? Por supuesto, se fundaron grupos de apoyo para jóvenes LGBTQ+, se organizaron eventos de sensibilización y se promovieron políticas de inclusión en la Universidad de Wyoming. Y quizás uno de los ejemplos más visibles de ese cambio fue el auge del Festival del Orgullo Gay de Laramie. El Festival del Orgullo. En Laramie, Wyoming. Sí, en Laramie. Y no solo eso, sino que el festival se ha convertido en un evento masivo que atrae a personas de todo el estado, incluso de otros estados. Es una muestra de que a pesar de la tragedia, la comunidad LGBTQ+ de Laramie no se dejó vencer por el miedo, al contrario, se fortaleció y se hizo más visible. Es realmente inspirador ver cómo la comunidad LGBTQ+ de Laramie transformó el dolor en acción, convirtiendo un lugar marcado por la tragedia en un espacio de celebración y resistencia. Y esa transformación no se limita a la comunidad LGBTQ+. El caso de Matthew Shepard también tuvo un impacto en la percepción de la homosexualidad en Wyoming antes del asesinato de Matthew Pequen. Muchos habitantes del estado veían la homosexualidad como algo ajeno a su realidad, algo que solo ocurría en las grandes ciudades. Es como si el caso de Matthew Shepard hubiera acercado la realidad de la diversidad sexual a un lugar donde antes se percibía como algo lejano. Exacto, y ese acercamiento, aunque doloroso, fue un paso importante para romper con los prejuicios y estereotipos. El caso de Matthew obligó a la sociedad de Wyoming a confrontar la realidad de que las personas LGBTQ+ estaban presentes en sus propias comunidades, en sus escuelas, en sus familias. Y aunque la discriminación sigue existiendo, el caso de Matthew abrió un diálogo, una conversación que antes era tabú. Sin duda, y esa conversación ha llevado a una mayor empatía y a un mayor apoyo a los derechos LGBTQ+. Hablando de apoyo a los derechos LGBTQ+, mencionaste antes la figura del sheriff O'Malley, quien lideró la investigación del caso. Su historia personal es un ejemplo fascinante de cómo un evento traumático puede generar un cambio profundo en la perspectiva de una persona. Es una historia realmente conmovedora. Antes del caso de Matthew Shepard O'Malley, admitía tener prejuicios contra las personas LGBTQ+, incluso se describía a sí mismo como homofóbico. ¿Y qué fue lo que lo llevó a cambiar de opinión? La interacción con los amigos de Matthew, la mayoría de ellos LGBTQ+, O'Malley, se vio obligado a confrontar sus propios prejuicios, al conocer a esas personas, al escuchar sus historias, al compartir su dolor. Es un ejemplo de cómo el contacto humano, la empatía, puede romper con las barreras del prejuicio. Exactamente. O'Malley se dio cuenta de que las personas LGBTQ+ no eran diferentes a él, que tenían los mismos sueños, miedos y aspiraciones. Y ese reconocimiento fue el primer paso hacia un cambio profundo en su forma de ver el mundo. Su historia es un recordatorio de que el cambio es posible incluso en las personas más reacias. Y también es un recordatorio de la importancia de la educación del diálogo y de la empatía para combatir la discriminación. El caso de Matthew Shepard nos confronta con una realidad dolorosa, pero también nos deja un legado de esperanza y transformación. Nos muestra que la lucha por la justicia social puede generar cambios reales tanto a nivel individual como colectivo. Y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Matthew Shepard, un caso que nos ha confrontado con la oscuridad del odio, pero que también nos ha mostrado la luz de la resistencia y la lucha por la justicia. Esperamos que esta inmersión en la historia de Matthew Shepard les haya hecho reflexionar sobre la importancia de luchar contra la discriminación y construir un mundo más justo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.